y el WTI, del cual tomamos referencia para nuestro crudo, está en 79.63. Y como ya le tenemos en la antesala al doctor Juan Cárdenas, vamos de una vez a la tertulia de esta semana, de este miércoles, viendo la coyuntura política y nacional que estamos viviendo, ¿no? Días duros ayer, bastante fuerte lo que vivimos y especialmente vivieron en Esmeraldas y Guayaquil. Muy buenos días, estimado doctor, bienvenido. Cuéntenos cómo ve la situación en esta tertulia de la semana. Muy buenos días, doctor. Buenos días, César. Buenos días, amigos de este café, aunque sin rosca. Les saludamos tanto en el Ecuador territorial como en la quinta región del país, donde nos han reportado generosas voces de aliento y sintonía creciente. Nos alegramos por ello. Este momento, el Ecuador ha tocado fondo. Más no nos puede suceder. Hay un hecho que marca el quiebre de lo que nos significa para los compatriotas el ambiente de inseguridad que nos agobia. La Marina Ecuatoriana, integrante de las 3 ramas de nuestras Fuerzas Armadas, declinó realizar sus actividades conmemorativas institucionales en su fecha clásica, el 25 de julio, ayer, porque no habían garantías para la seguridad de sus elementos. Si la fuerza pública, por mandato de la Constitución, tiene la obligación de garantizarnos seguridad como un derecho irrenunciable, con esta clase de decisiones institucionales de esa fuerza pública, realmente hemos tocado fondo. Y es altamente preocupante esto que para nosotros era tal vez la última tabla de salvación. Nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, desde la visión institucional, pese a todas sus carencias y a todas las distorsiones en el cumplimiento de sus específicas funciones, fundamentalmente de darnos seguridad a los ciudadanos, este hecho prácticamente es el INRI de un Estado fallido que es incapaz de garantizarnos las más mínimas garantías, peor aún la seguridad, pasando por la educación, la salud, la vialidad, absolutamente todos los derechos que se vinieron abajo, César, y no porque nos haya ocurrido una hecatombe, un hecho natural, un caso fortuito, una fuerza mayor, no, porque entonces todos lamentaríamos estos acontecimientos. Lo que nos ocurre fue planificado con la mentalidad del odio y la persecución para destruir el país, para borrar la memoria colectiva que recuerda ahora más con nitidez la década ganada del gobierno de la Revolución Ciudadana. De ahí venimos. Y el empeño de la derecha, de los banqueros, de los grandes grupos económicos que toman el poder como la oportunidad de grandes negocios, esa actitud es la que ahora nos ha destruido y lo hicieron intencionalmente. Por eso nos duele y por eso es urgente un cambio de timón en la vida nacional. Estimado Juanito, así es, hay que dar un cambio de timón, pero ¿qué se puede esperar si el señor presidente de la República sigue echando la culpa a los gobiernos anteriores y él no se golpea el pecho diciendo es mi culpa? O sea, él ha gobernado 2 años y 2 meses y no es posible que siga con el mismo discurso
de que la culpa es de 10 años atrás y que yo por eso no puedo hacer cosas. O sea, acá la situación es que él está gobernando y él es el que debe dar las soluciones. No nos olvidemos, son hechos recientes. Los últimos 6 años están marcados por una acción concertada entre el traidor y quien se alegró profundamente de que el traidor asumió su programa de gobierno que planteó en campaña, incluida la consulta popular, mañosa, generadora de la mayor cantidad de desgracias nacionales, y que fue la consulta de febrero del 2018. Ahí arrancó la desintegración del Ecuador de todos. Entonces, no puede eludir la responsabilidad que ellos mismos asumieron para destruir al correísmo. Esa fue su meta. A eso dedicaron sus mejores esfuerzos. Y esto del todo es culpa de Correa, la culpa es de Correa, más bien se convirtió en un tiro al pie que se dieron ellos mismos, porque la gente ya no les cree. La gente los aborrece. Por eso que los números estadísticos marcan un desprecio por todo lo oficial, porque ellos vinieron a destruir el Estado construido en la década ganada, porque ellos vinieron a borrar de la memoria social la revolución ciudadana, y lo que destruyeron, repetimos por enésima vez, es el Ecuador. Y de esas cenizas tenemos que recuperar la patria para todos, inclusive para los banqueros. No nos olvidemos que en la década ganada los grandes grupos económicos, los empresarios, los banqueros hicieron grandes negocios. Les fue tremendamente bien, porque las obras públicas que construyó la Revolución Ciudadana les sirvieron a ellos para mejorar sus niveles de utilidades, porque se les facilitó la vialidad, la conectividad, se controló, por ejemplo, las inundaciones anuales con la construcción de los importantísimos proyectos de control de inundaciones del río Bulubulu, del río Cañar, que inundaba anualmente la cuenca alta y baja del río Guayas. Y eso benefició a los grandes empresarios, agroindustriales y ganaderos, que no fueron solo los pobres. Entonces, todos ellos fueron beneficiarios de una obra pública extraordinaria. Hoy por hoy, esto de que la culpa es de Correa, entre comillas, la culpa es de Correa de haberse enriquecido, de haber tenido 10 años de estabilidad política, de seguridad jurídica y de crecimiento económico. Lo único que no podían hacer es llamar por teléfono al presidente Correa y ordenar, como han hecho con todos los gobiernos de turno, para imponer ministros de finanzas, presidentes del Banco Central y todas las autoridades de control. Eso no pudieron hacer porque durante 10 años gobernó el pueblo a través de la Revolución Ciudadana. Y ahora el relato es que todo esto empezó con la base de Manta, que con el retiro de la base de Manta. Y esto no solamente lo dicen en las redes sociales, hay grandes medios como el diario La Hora que siguen con ese relato, estimado Juanito. Bueno, ¿qué podemos esperar de una prensa pautada y también integrando el equipo de los complotados para acabar con el correísmo? Porque el correísmo dictó la ley de comunicación que obligó a los medios de comunicación a asumir sus responsabilidades, a ejercer la libertad de expresión con responsabilidad ulterior. Ellos no quieren ningún control, sí lo han dicho. Los grandes medios de comunicación, como cualquier empresa privada, lo que ha exigido es la libertad para hacer lo que les da la gana. Son parte del complot. Entonces, lo que digan no es nada alentador ni nada nuevo. Si solo se mira las estadísticas de organismos que miden internacionalmente a los países y ratifican los niveles de seguridad que vivimos durante 10 años,
como el segundo país más seguro de la región, que inclusive motivó que en Washington el gobierno de los Estados Unidos condecoró al ministro de gobierno de entonces por el excelente desempeño en el control de la seguridad ciudadana en el Ecuador, el combate al narcotráfico. Lo reconoció la cuna del neoliberalismo. Sin embargo, ellos siguen insistiendo en algo que es absolutamente ridículo, que la base de Manta. Eso sucedió, ocurrió. El control total de la seguridad nacional con EQ 911, con la potencialización de la Policía Nacional, de convertirla en una amigable y cercana a la comunidad, entregarle insumos, armamentos, chalecos, vehículos y todo cuanto significó inclusive el incremento, la triplificación de su salario. Todo esto hizo la Revolución Ciudadana después de que se fue la base de Manta, que a su vez llegó a Colombia con 7 bases y lo convirtió a ese país en la mayor potencia para proveer de polvo para consumo de las narices rubias del norte. No sean cínicos e hipócritas. Así que no vinieron a controlar nada, peor aún a combatir el narcotráfico. Vinieron a proteger sus privilegios y a expandir el área de influencia de sus países del traspatio. Y lo que les molesta es que asumimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana el nítido concepto de soberanía nacional, y eso les molesta, porque aquí nomás en Perú ya llegaron fuerzas militares norteamericanas para controlar el descontento popular en contra de un gobierno que se tomó por asalto el poder con la señora Boluarte. Eso quieren, y eso es lo que fue a negociar el que sabemos en los Estados Unidos en su último viaje, que lo hizo, como siempre, en el lujo socialista. Así que todo esto está cargado de hipocresía, de mentira, de opacidad, mientras el pueblo reconoce y descubre y redescubre aquello que debió ya haber hecho, tomar el poder a través del voto, y eso ocurrirá seguramente el próximo 30 de agosto, 20 de agosto. Así es, señor Juanito. Yo quisiera también su opinión sobre el tema de las cárceles. Se habla de que después de 4 días de intensos combates dentro de la penitenciaría, se hace un comunicado desde la Policía Nacional y el Ejército de que ya han tomado el control de estos centros penitenciarios. Inclusive hay fotos, hay cosas que se han incautado a los detenidos, cosas que obviamente hay que preguntarse cómo entran, ¿no? Refrigeradoras, aires acondicionados, parlantes, las mismas armas. Pero ese relato de la policía y los militares de ayer en la noche se cae porque el cabecilla de los choneros, alias Fito, sale a dar declaraciones diciendo que él llama a la paz a las otras bandas criminales y que hacen la entrega de las armas. O sea, ¿cómo es que tienen el control de la cárcel, pero alias Fito sigue mandando dentro de su reducto y todavía más, da órdenes a otras bandas para que dejen las armas? Lo cual, pues obviamente, es otra de las mentiras del gobierno del encuentro. Ellos no vinieron para darnos seguridad, para darnos bienestar, para construir mejores obras que el gobierno de la Revolución Ciudadana, que es con lo que hubiesen obtenido legitimidad frente a la conciencia nacional. Vinieron a hacer buenos negocios y que nadie les moleste. Y crearon distractores macabros, sanguinarios, que ha sufrido nuestro pueblo y particularmente quienes están bajo la custodia del Estado. Alguna vez tendrán que responder judicialmente, porque los detenidos, los privados de la libertad, pasan a un régimen que depende de la protección exclusiva del Estado, y esto es lo que se ha violado reiteradamente con estas masacres, con estas matanzas. Oír ese comunicado realmente duele la conciencia nacional. ¿Cómo es posible que alguien desde
la delincuencia más avesada, después de un historial que ha ensangrentado el país, levante una voz en la que manifieste, en definitiva, que va a hacer el trabajo de dejar de las vacunas, de las extorsiones, de los secuestros, y que van a pacificarse entre ellos con la ayuda de la policía, que van a colaborar con la policía. ¿En qué mundo estamos? Solo eso me horroriza y me exime de mayor comentario, César. Claro, el asunto es que se ha hablado tanto de que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se hizo pacto con las mafias, pero estamos viendo que en vivo y en directo nos dijeron que ya han pactado con el gobierno y en este caso con las fuerzas del orden, pues. O sea, es en este gobierno el que están pactando con aquellos que están dominando las cárceles. Estimado doctor, aprovechando también su presencia de la tertulia de este miércoles, ¿cómo ve usted la campaña electoral? ¿Cómo le ve usted esta campaña que, bueno, algunos han dicho que van a tomar pausa por lo sucedido con el alcalde de Manta, el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Entriago? Pero lo que estamos viendo también es un ataque, pero frontal a la candidata Luisa González en su calidad de mujer, ¿no? Por ser la única mujer, pues se han dado el trabajo de estar hablando y diciendo cosas que no vienen al caso, pero que obviamente es parte de una campaña sucia. ¿Qué ve usted, doctor, en todo esto que está sucediendo? ¿Es nerviosismo de aquellos que están o se ven perdidos? El desborde de estos ataques irracionales, desproporcionados, injustos, solo consolida lo que la gente cree, que se define la elección del 20 de agosto próximo entre dos grupos. Por lo menos, del un lado, hay 6 candidatos que nacieron de la matriz de los gobiernos del traidor y del actual. Ellos son, y el pueblo lo conoce al denunciólogo como el más ferviente defensor a nivel de una alfombra del actual presidente. Para eso fue a la Asamblea, para boicotear todo acto de rendición de cuentas. Esa fue su agenda y en eso consumió todo su esfuerzo, a llegar inclusive al juicio político en el que prácticamente quiso destruir la institución y gritaba y pregonaba y exigía la extinción de la función legislativa, siendo él legislador. Una persona tan contradictoria que ayer nomás acusó de vínculos con la delincuencia organizada a quien fuera alcalde de Manta, asesinado brutalmente en el fin de semana en un acto público. Nos referimos al desaparecido alcalde de una de las ciudades más importantes del Ecuador y de Manabí, Agustín Entriago. Contra él dirigió sus dardos venenosos para tratar de interferir en la campaña electoral que se llevaba para la renovación de organismos seccionales de febrero pasado. El pueblo le ratificó su voto al alcalde malogrado, asesinado, y hoy se rasga las vestiduras, demostrando una falsa solidaridad. ¿Quién puede creer? ¿Cómo puede ser que se reúnan estos miserables a crear, a construir las fake news? Andrés Arauz manifiesta algo que es muy serio, que es necesario retomar la mesa de justicia para reunir al gabinete, a la función judicial, a la fiscalía, a los organismos de control y planificar una tarea conjunta de responsabilidad nacional para enfrentar la inseguridad, para retomar aquella herramienta de los 10 más buscados, para exigir a la función judicial, a los juzgadores, que se aceleren los procesos de juzgamiento y de condena a estos que resultaban ser los que asolaban el país como los 10 más buscados, y le miran en una forma tan miserable y quieren hacerle decir a Andrés Arauz, nuestro seguro vicepresidente,
que dizque ha querido reunirse en mesa redonda, dizque con los 10 más buscados, farsantes, mentirosos, fake news. Pero ¿qué pasa? Que no les cuadran los números. Por ahí hay otrito que dice, no, no, yo no tengo nada que ver. Yo he sido siempre formalito, yo valgo para las fotos, mi querido Otto. Pero no fue así. Hay muchas cuestiones que usted tiene que explicar. A usted le cayó sin merecer una vicepresidencia que le robaron a Jorge Glass para que el traidor cumpla la agenda del banquero, comenzando por la consulta popular de febrero del 2018. Y cuando arreció una pandemia criminal destructora que dejaba dolor, muerte, descomposición, contaminación, ese vicepresidente que debe haber tomado la responsabilidad con solidaridad con su país, desde un mandato que nadie le dio, pero le cayó del cielo, ¿qué hizo el señor Otto? Renunció, se fue, se desentendió, le apestó la patria y se fue. ¿Para qué quiere volver? Simplemente porque es parte del equipo de los odiadores, de los persecutores. Y así por el orden. El otro señor que se disfraza de indígena, pero las cosas han cambiado. Ya no es candidato del sector indígena, de las nacionalidades. Ahora quedaron unos cuantitos traidores que se vendieron por un plato de lentejas para apoyar a un gobierno deslegitimado en la asamblea, con todas esas votaciones que avergüenzan al sector indígena. Ahora es un candidato marginal, pero ahí está, cumpliendo la consigna de aquello que un día dijo, que prefiere a un banquero. Ahí está su banquero, es parte de ese esquema. Así como también hay el jovencito al que le improvisaron como candidato por ser apolítico. ¿Quién es? El partido político más tradicional, como los socialcristianos, y le pusieron ahí para que este caballero nos muestre que es bien macho, nos muestre que es un guerrero, que está preparado para la guerra en Ucrania, en Siria, en Sudáfrica y en todos los lugares donde el imperialismo va a crear guerras de exacción. De ahí viene, de esa entraña violenta, viene alguien que inclusive es sorprendido respirando profundo. Esta es la oferta de la derecha que de una u otra forma está vinculada al actual régimen y que lo representan en su retirada. Frente a ello, la imagen fresca de una dama, de una ecuatoriana que ha mostrado virtudes, conocimiento, para difundir un programa de gobierno basado en 12 ejes concretos y entendibles y creíbles, porque ya lo hicimos en la década ganada, ya lo hizo la Revolución Ciudadana, así que todo lo que ellos dicen nos ayuda. La propaganda no es buena ni mala. Lo peor es el ostracismo, el olvido, que muchos están sintiendo frente al espaldarazo que recibe la compañera Luisa y el compañero Andrés en sus recorridos de campaña, mientras ellos se dedican tristemente a construir noticias falsas, fake news, para ver si por ahí pescan a río revuelto. Así lo vemos, la campaña, mi querido César. Estimado Juanito, quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta tertulia de la semana y obviamente pues siempre agradecerle por esos conceptos que usted nos da para que la ciudadanía pueda sacar sus propias conclusiones. Estimado Juanito, su mensaje final a la audiencia que nos escucha. Que frente a este instante tan triste, tan doloroso del país, con instituciones que dan su sonido de retirada frente a sus responsabilidades, en que tenemos que cuidarnos al máximo, porque nadie responde por nuestra seguridad, por la salud pública, por la educación, por la obra pública. Queremos pensar que hay una esperanza, que al fondo de ese túnel fétido al que nos llevó el neoliberalismo, hoy dirigido por los banqueros que vinieron
a hacer de la crisis, del dolor, sus buenos negocios, a apuntalar la reserva monetaria en un banco europeo para asegurar la recuperación de sus papeles de deuda externa, que lo hacen como un negocio especulativo y de costumbre de los grandes grupos económicos, porque papeles de la deuda no tiene Juan Piguave. Pero detrás de todo eso hay una esperanza de recuperar la patria. Hay una consigna, hay una decisión nacional que se nota en contraste con quienes ensucian una vez más la campaña con mentiras, con calumnias, con sugerencias, aupados por medios de comunicación que a la larga también recibirán lo suyo. Lo que le pasa al señor de la posta. Acaba de comunicarnos que se va del país porque su vida está en gravísimo peligro. Las amenazas son constantes y la persecución por haber denunciado el caso Sobornos y todas las implicaciones que dieron inclusive lugar al juicio político en contra del presidente. Él no rehuyó participar en todas las comparecencias a las que fue convocado por la Asamblea Nacional y sus comisiones. Todo esto fue muy mal visto por el gobierno de turno y va responsabilizando de lo que ocurra con su seguridad y en el medio que se había desenvuelto a alguien con nombre y apellido. Esto les pasa, perdonen el término, a los lambones con pauta, porque a su tiempo dijeron lo que les dio la gana en contra de la Revolución Ciudadana. Hoy se están tragando sus palabras. Saben que la persecución fue un hecho, pero miraron para otro lado. Este es el escenario que vivimos. Así que, queridos compatriotas, con alegría, desde el punto de vista de la esperanza, esa alegría que nace de que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero siendo conscientes y cuidándonos, porque no hay nadie que responda por nuestra seguridad. Queridos amigos y amigas, estimado César, gracias por esta tertulia y será hasta la próxima semana. Hasta entonces, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, estimado Juanito, y agradeciéndole por esta tertulia de la semana. Nosotros regresamos luego de este corte con al César lo que es del César.